Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la carrera de composición musical de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Aquí estamos los profesores y las profesoras de la perspectiva, los profesores titulares de cada año, el equipo es mucho más grande. Eh, con nosotros, bueno, mi nombre es Luis Menacho, soy profesor de composición 1 y está Carlos Mastropietro de composición 3, Leandra Yulita de Introducción a la Composición, Diego Graciosi del Taller de Composición, María Cecilia Villanueva de Composición 4 y Marcelo Rodríguez de Composición 2. Bueno, esto es una pequeña charla informativa donde queremos contarles algunos aspectos generales y relevantes acerca de esta perspectiva. Básicamente, en primer lugar, podríamos decir que es una invitación a la posibilidad de tener una experiencia común. Cuando hablamos de experiencia común, estamos diciendo algo que no es precisamente lo común de la experiencia, podríamos decir, sino más bien algo que se vincula directamente con la idea de un espacio comunitario. Vale decir, nos convoca tanto a ustedes como a nosotros las inquietudes alrededor de la producción artística, específicamente la musical. Cada uno de nosotros somos compositores en actividad y hemos trabajado y trabajamos en distintos ámbitos de, podríamos decir, de distintos géneros de la música. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esta música. Pero bueno, tenemos experiencia en música sinfónica, en música para distintos instrumentos y ensambles, música electrónica, ópera, música incidental, que es la música que está destinada fundamentalmente a hacer un diálogo con otras disciplinas artísticas, como el caso de la danza, el teatro, el cine, bueno, el arte sonoro también. Como decía John Cage en alguno de sus textos, ¿no? Un famoso compositor norteamericano vanguardista, la música es una casa con muchas habitaciones, ¿no? Y bueno, en alguna medida también nuestra apuesta es a esta pluralidad, con lo cual también esta invitación tiene específicamente como punto de anclaje lo que es el ámbito en donde nosotros trabajamos, básicamente, que es algo que, bueno, yo trato de dar a llamar como el campo de las músicas actuales experimentales de tradición escrita. Todo este nombre así largo en alguna medida trata de delimitar un campo, ¿no? En donde hay algunos elementos que nos parecen relevantes. Experimentación en el sentido en que nos anima a una búsqueda. Búsqueda por nuevas sonoridades, por nuevas escuchas. Actuales, puesto que, bueno, nosotros no estamos trabajando bajo la idea de seguir modelos, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a componer sonatas o suites o sinfonías o cosas por el estilo, más allá de que por ahí podemos dialogar con estas formas del pasado, por supuesto, ¿no? Pero podríamos decir que componemos o los invitamos a componer desde nuestra propia situacionalidad, desde nuestra actualidad. Y por otro lado, esta cuestión de la tradición escrita que vincula fundamentalmente nuestra práctica con la notación musical, la notación y la escritura. ¿Sí? Cuando hablamos de la escritura, no estamos hablando precisamente o específicamente de la cuestión de la partitura. La partitura es uno de los modos de escritura posibles, ¿no? Vale decir, para nosotros la escritura es, lejos de una mera codificación que ayuda a la memoria, ¿no? O que implica una comunicación, para nosotros es una variable determinante del proceso creativo. ¿Sí? Básicamente estas son algunas de las líneas directrices y bueno, yo no quiero demorarme mucho para presentar a mis compañeros y compañeras y que les cuenten un poquito lo que se hace en cada uno de los años. Así que bueno, le doy la palabra a Diego. Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento como dijo Luis, mi compañero, mi nombre es Diego Graciosi, me van a ver una de las primeras caras que van a ver en composición. El taller de composición es un espacio que está en el ciclo de formación musical básica y está dividido específicamente en dos áreas, un área más teórica y un área más práctica. En sí, en las dos áreas siempre estamos con el eje de hacer, de reflexionar sobre lo que hacemos, de analizar diferentes músicas, las músicas que vamos a ir componiendo, que vamos a ir trabajando en clases. Hay trabajos que son específicamente de trabajos grupales, de creación grupales con
siempre el seguimiento de docentes y algunos trabajos que son más individuales. Hay espacios en los cuales también se compone para músicos que invitamos, en donde trabajamos también no solo el oficio de componer, sino el oficio de esta relación con otros músicos, con intérpretes, como para empezar a vincularse con este oficio de componer, que no solo estar en soledad, sino vincularse con otras personas. Así que el eje de la reflexión, de la música que hacemos, del intercambio con otros músicos, del intercambio con compositores o con compañeros, también forma parte de este taller. Por eso se le llama así, porque es un intercambio de trabajo permanente. Así que esto va a ser una de las actividades principales en cual también se va a desarrollar en lo que es la clase inaugural pronto, cuando nos podamos ver con todos y todas, que vamos a especificar un poco más. Pero es un espacio de hacer música. Le doy el pase a mi compañera, que es la que sigue en el año siguiente, que es Leandra. Bueno, gracias Diego. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre la modalidad de trabajo. La modalidad de trabajo que, si bien cada uno tiene su particularidad como profesor, todos trabajamos un poco de la misma manera, que es una modalidad tipo taller, en donde es muy importante la participación de todos los alumnos que concurren a la clase. Es muy importante que el alumno traiga, en general el alumno trae un material sobre el cual trabajar, basado en algunas cosas que nosotros pedimos. Nuestra manera de enseñar composición es siempre a partir de, como dijo Luis, la composición libre o no basadas en formas tradicionales. O sea que nosotros damos algunas consignas que en general son bastante amplias y en base a esas consignas vamos trabajando. Pero trabajamos en una ida y vuelta con el alumno. Es muy importante con el alumno y yo diría también con los compañeros. O sea, para mí es muy importante la participación grupal en el trabajo en clase. Es muy importante lo que puedan también aportar todos los que están en ese momento o los que estamos en ese momento trabajando. Es algo que resulta muy rico a lo largo del año, ese trabajo de ida y vuelta entre el docente y todos los alumnos, y los alumnos con el docente y los alumnos con sus compañeros. Yo creo que a lo largo de una carrera uno aprende de los docentes y también de sus compañeros. Es muy importante este intercambio. En mi clase se trabaja en general sobre diferentes aspectos, incluimos en algún aspecto la música electrónica, y a mí me interesa mucho qué es lo que hacen en general, o sea, cuál fue la trayectoria musical de cada alumno. O sea, me interesa cómo un alumno llegó a esta carrera, a vincularse con esta música. Insisto con palabras de mis compañeros anteriores, como la actitud crítica, y también algo que a mí me parece muy importante en cualquier trabajo artístico, es conocer sobre la materia que estamos trabajando. Y conocer sobre música es escuchar música. Es escuchar música, es escuchar con partituras, es ir aprendiendo a tener una familiaridad con ese material, con esos compositores, y bueno, insistimos bastante, yo insisto bastante en eso. Así que los espero dentro de un par de años. Y le doy la palabra a Marcelo. Perdón, a Luis. A Luis, perdón, Luis, que ya, sí, te salteé porque Claro, voy en bueno, orden. figurita repetida. Bueno, después de Leandra viene composición uno, que ahí estamos, bueno, compartimos el espacio con Diego, aquí presente. Y bueno, es un espacio en donde empezamos a interrogarnos acerca, no solamente de, podríamos decir, las diferentes modalidades de trabajo, sino a propósito del objeto de la creación artística. Vale decir, pensar cuáles son los elementos intervinientes que nosotros ponemos en juego en la composición pensada como un proceso.
vale decir, desde que aparece esta inquietud, que puede ser un encargo, puede ser el disparador de una idea que uno tiene ganas de componer una obra, no sé, para piano y violín, ¿no? Y bueno, cómo desde ese punto de partida, que pueden ser circunstancias de las más variables, llegamos a la situación del encuentro de esa obra que escribimos, que compusimos con el público, ¿no? ¿Cuáles son las instancias? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son las distintas estrategias? ¿Cuáles son las temporalidades que hay que tener en cuenta para poder llevar esa obra a el encuentro con el otro, ¿no? Con lo cual, digamos, también nosotros dentro de la materia composición 1 de manera transversal nos interrogamos acerca de esta peculiar, podríamos decir, de este peculiar estatuto que tiene la composición musical, o podríamos decir de una manera más ampliada, la creación artística, ¿no? Puesto que a diferencia de otro tipo de espacios, como supongamos, no sé, historia o acústica o incluso audioperceptiva, ¿no? Donde claramente uno puede encontrar contenidos positivos, ¿no? Donde hay que aprender esto y hay que evaluar esto y saber si el alumno, bueno, aprendió tales y tales cosas. En el caso de la creación artística, y enfatizo lo que dijo Leandra recién, ¿no? El trabajo del taller se da justamente a partir de este ida y vuelta que se da desde la presentación de la consigna y lo que trae el alumno. Ese diálogo, esa relación dialéctica, dialógica que se genera y que tiene como objetivo justamente el poder producir este objeto estético llamado esta obra musical. Bueno, nosotros durante este curso tenemos distintos tipos de experiencias, también trabajos con instrumentos acústicos, trabajos con un grupo de música de cámara, trabajo con música electrónica también, donde una de las cosas que ponemos en especial énfasis es el hecho de que las entregas de los trabajos se hacen con grabaciones, ¿sí? O sea, la música hay que hacerla sonar, hay que producir justamente este fenómeno estético, este fenómeno sonoro, digamos, ¿no? En sus últimas consecuencias, que es cuando esa partitura, podríamos decir, se traduce ya a una obra en concreto. Bueno, no quiero extenderme más, le quiero pasar ahora sí la palabra a Marcelo. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Marcelo Rodríguez y yo estoy a cargo de Composición 2. ¿Sí? Yo digo siempre que Composición 2 es como una bisagra, porque es el año donde empezamos a componer para ya grupos más grandes, ¿no? Y digo empezamos a componer porque la idea es, bueno, llegar hacia mitad de año a componer para una orquesta de cámara, y esa obra va a ser tocada en la composición. Esto es toda una gestión que realizó el profesor Carlos Mastropietro, que está acá presente, y logramos con los años que el Ensamble Drago, que es la orquesta de cámara de dirección orquestal, pudiera tocar obras de los alumnos de Composición 2. Por otro lado, también el interés está puesto en la idea de la estética de los alumnos, es decir, los alumnos y alumnas, ¿no?, nos cuestionamos a partir de eso, a partir de bueno, las músicas que escuchamos, que elegimos, y las trayectorias que tenemos de composición, las obras que ya han compuesto antes en los distintos años, y nos interrogamos a partir de eso y empezamos a interrogarnos a partir de la estética, ¿sí? Es un planteo muy fuerte en Composición 2. Bueno, al final vamos a escuchar una obra de Hernán Barrio Nuevo, compuesta para el Ensamble Drago de la facultad, ¿sí? de la cátedra de la cátedra de dirección orquestal, y ahora los dejo con el profesor Carlos Mastropietro. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy el profesor que está a cargo de Composición 3, y si bien 3 suena un número bajo, es muy importante tener en cuenta, que es lo que en general planteamos en el curso, es que es el penúltimo curso de composición. Después solo queda la última composición, Composición 4, con lo cual ya, además de todo lo que dijeron la compañera y los compañeros, en este curso damos mucha importancia a que ya generen obras originales y ya con una formación y con una
postura personal en cuanto a la creación. Hay consignas también, cada vez son mucho más amplias en este curso, y una de las consignas es simplemente trabajar con otros medios, áreas, artes u otros recursos que no sean directamente musicales. Y ese es uno de los 2 grandes trabajos que se hace durante el curso de Composición 3. Y es muy importante también ahí volcar todos los conocimientos adquiridos en la carrera, en otras instancias de aprendizaje, pero también lo que cada persona trae de su vida, de su formación musical y su formación en general. Eso es muy importante tener en cuenta pensando lo que dije al comienzo, que las obras son ya obras de alguien que está formado en o que se dedica a esta tarea. Un aspecto también que lo han dicho también antes, pero de otra manera, y que le damos mucha importancia en este curso, es el tema de la elaboración de las ideas. Es no quedarse con la primera forma de reproducción o de escritura o de sonoridad que se nos viene a la mente, sino seguir trabajando y elaborando como para llegar a mejores resultados. Termino con este punto y aclaro que quien gestionó lo del examen Drago no fui yo, sino que fue Mariano Eck, el profesor que fue titular hasta el año 2016. Y con esto le paso a María Cecilia Villanueva, profesora de composición del último curso de composición. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya tuvimos un panorama digamos, del transcurrir de la carrera de varios años. En el último año se trabaja básicamente con un formato de instrumentación más grande, digamos, el formato del grupo instrumental como emblemático, ¿no? de la música acústica, digamos así, el formato de la orquesta, no porque esté cerrado en sí mismo, sino porque me parece que es un grupo grande de músicos que a uno lo lleva ya en esta altura de la carrera, donde se supone que uno ha tenido todo un trayecto y ha tenido materias complementarias, donde ha podido recibir conocimientos técnicos específicos y además toda la experiencia de haber pasado por distintas variables y distintas formaciones musicales, como bien lo han explicitado mis colegas. Es decir, ya uno tiene un proceso de maduración, ¿no? sobre el hecho musical y sobre los manejos técnicos específicos para poder abordar una obra que implica un desarrollo y una idea de elaboración, ¿no? de los materiales bastante amplia, ¿no? Es decir, me parece que es importante en este aspecto destacar que a lo largo de la carrera no es tan común tener una multiplicidad de visiones y de acercamientos, digamos, con distintas líneas, más allá de que tenemos un sustrato común, casi todos hemos estudiado en esta facultad y hemos tenido por ahí una formación bastante común, pero me parece interesante resaltar que durante todos los años de la carrera uno tiene un acercamiento con un profesor diferente, que tiene una visión particular y enriquecedora, porque uno durante ese tiempo va desarrollando su propia voz, digamos así, ¿no? Lo que decía recién el profesor Mastropietro, ¿no? La idea de que ya uno en cuarto año, en el último año, más allá del desafío de escribir una obra grande, en el sentido de la cantidad de instrumentos involucrados, ya sea con solista o sin solista, pero digamos, manejo orquestal, ya se espera del alumno que tenga ya un compromiso y un desarrollo de sus ideas y que haya hecho consciente un montón de procesos que, como bien lo decía al principio Luis, ¿no? La idea de
lo imaginado, cómo llevarlo a cabo. Uno fue refinando quizás las herramientas que se necesita para plasmar las ideas y generar ese pensamiento crítico, ¿no? Y reflexionar sobre lo que uno hace y sobre lo que hacen los demás. No solamente, por supuesto, como dijo Leandra, el formato de taller con las correcciones individuales sigue presente, pero esa ida y vuelta es fundamental porque no solo se habla del hecho técnico específico o de problemas musicales específicos y resoluciones notacionales y de cuestiones que tienen que ver con lo técnico musical, sino que empiezan a surgir también cuestiones que tienen que ver con el qué pasa después de la facultad, es decir, cómo uno llega como compositor o qué posición sobre la música o sobre qué es lo que le interesa para poder desarrollarse por fuera del ámbito, ¿no?, universitario. Entonces salen cuestiones estéticas, de relaciones con los músicos, de la vida real, digamos así, del compositor, cómo uno tiene que interactuar también con los músicos, cómo se llega a un proceso de que la obra se pueda llegar a tocar. En fin, digamos, se abarca mucho más que la cuestión técnica específica, que por supuesto uno en esta etapa de la carrera ya ha llegado con un bagaje y se supone que, bueno, que uno lo sigue como profundizando, y lo que se espera es que ya se tenga una formación lo suficientemente sólida para poder poner en obra, ¿no?, las ideas y lo imaginado, haciendo consciente lo más posible y que, digamos, todos esos procesos que por ahí al principio, al comienzo de la carrera, son más difusos, ¿no? Pero se espera un poco eso, ¿no? Es llegar como a un punto de cierta maduración en todos los aspectos, no solamente técnicos, sino hasta de vida en el proceso, ¿no?, de este trayecto de estudio de composición en el nivel universitario. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber asistido y haber visto este video, y les decimos que cualquier duda o consulta que tengan, no duden en acercarse a alguna de las cátedras que trataremos de resolverles la cuestión. Muchísimas gracias.